Pero la delegada pues tiene que hacerme recordar, para eso son los delegados, ¿no? Para que puedan ayudar al profesor. Ay, Andrea, ¿me escuchas, Andrea? Tienes que poner más atención, ¿no? Sí, otra, sí le escucho. Ya, pues por eso tienes que hacerme recordar también esto de la grabación de la clase, si no, no vamos a empezar mal. Si no, no serían necesarios los delegados. Entonces, volviendo al caso, ¿no? De una paciente, ¿no? Que tiene una fractura, entonces siempre ustedes van a manejar los famosos algoritmos. ¿Qué técnicas de imagen voy a poder, en este caso, utilizar para hacer el diagnóstico? Uno siempre tiene que ver el tema de la rentabilidad. ¿Qué técnica de imagen es más rentable? ¿No? Tiene mejor rendimiento diagnóstico. Y obvio que también uno tiene que sopesar, pues, como van a ver ustedes poco a poco, en los temas de los costos. Entonces, una radiografía, pues, simple me puede valorar perfectamente una fractura. Entonces, van a ver ustedes que de las técnicas más importantes para evaluar el sistema osteoarticular, hoy por hoy sigue siendo, pues, la radiografía simple y la tomografía de las que me ofrecen mejor rendimiento, ¿no? Para la gran mayoría de patologías. Si bien es cierto, hay algunas patologías, por ejemplo, el caso de las infecciosas, en las tumorales, donde sí, definitivamente, pues la resonancia magnética o las técnicas de medicina nuclear me permiten valorar mucho mejor, ¿no? Este tipo de patología. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay un listado de las técnicas que me son útiles para poder evaluar el sistema osteoarticular. Cuando hablamos de sistema osteoarticular, vamos a ver tanto el sistema óseo como todo lo que concierne a la parte articular. Entonces, en primer lugar, no se olviden que vamos a empezar siempre con una radiografía simple. ¿Por qué hablamos siempre de simple? Eso siempre voy a insistir durante el largo del curso. Porque también hay técnicas de la radiografía que son contrastadas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren esa fractura que les acabo de mencionar, para que el paciente pueda, desde el punto de vista del tratamiento de la terapéutica, vamos a hablar acá, si ustedes se dan cuenta, del intervencionismo. Entonces, con las técnicas también de doble contraste, podría yo colaborar para poder tratar esa fractura, ¿no? Para poder ver realmente si la colocación de los clavos, ¿no? Los dispositivos que me van a permitir fijar, ¿no? Estas fracturas. Luego pasamos a la técnica de la tomografía computada, no mal llamada TEN, ahí me olvidé de corregir porque el nombre de TEN, no se olviden, es un nombre comercial. Siempre vamos a hablar de la tomografía computada, no es una técnica que me permite ya dar mejor información, más detalle de lo que es una determinada patología. Luego tenemos la resonancia magnética, no se olviden, es la técnica ideal para ver todo lo que es tejido blando. No hay mejor técnica de imagen que la resonancia magnética para ver tejido blando. Por ejemplo, en una fractura puede haber también compromiso del ligamento, puede haber ruptura del parcial del ligamento, de un tendón, puede haber contusión del mismo, de todo lo que es la parte muscular, y que esto también lo vamos a ver después cuando hay creo que un alumno que está con el micrófono prendido, por favor, sean un poco más educados, estamos aquí en la clase. Prendan el micrófono cuando voy a solicitar las preguntas. Luego tenemos la ecografía también es una técnica que tiene muy buen rendimiento. En el sistema osteoarticular no tiene tanta utilidad, ¿no? Pero vamos a ver que tiene indicaciones muy puntuales. Luego la medicina nuclear, ¿no? Las típicas técnicas que en este caso lo denominamos las famosas gamografías. Poco a poco ustedes van a ir familiarizando durante el curso con las gamografías. Para suerte de ustedes, el curso lo desarrollamos completo, ¿no? Es un privilegio que tienen ustedes. Y en estas técnicas de la medicina nuclear, aparte de la gamografía, vamos a ver dos técnicas que son pues actualmente las que están de boga, como es la tomografía por emisión de positrones, pero ahora ya no es una técnica independiente, ya es una técnica combinada con la tomografía computada, conocida ahora la famosa PET-CT, ¿no? La tomografía computada con la tomografía por emisión de positrones. Y el SPECT, que es una técnica también propia de la medicina nuclear, que significa Single Photon Emission Computed Tomography, que en otras palabras viene a ser la tomografía por fotón, para poder diferenciar de la tomografía por emisión de positrones. Y el intervencionismo, como ya les dije en la clase inicial, me permite pues no solamente hacer diagnóstico de diferentes patologías, sino que también me permite la parte terapéutica, como vimos en el caso pues de este paciente que podría ser beneficiado del tratamiento de la fractura de la paciente, ¿no? Entonces vamos a ver un poco de lo que concierne a la
anatomía ósea en la radiografía. Nosotros también en este capítulo, ya cuando de repente quieren ser, que escojan el resultado médico, lo que se llama la anatomía radiológica, ¿no? La anatomía radiológica mediante, en este caso, la radiografía simple. Entonces, la superficie ósea, ustedes les mencioné en la primera clase, la terminología. Nosotros tenemos que familiarizarnos con la terminología básica. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una radiografía simple, vamos a denominar lo blanco, acá poco a poco vamos a quitar ese término, lo vamos a llamar radio opaco, radio denso. Y lo negrito, ¿no? Radio lúcido o radio transparente. Entonces, si ustedes recuerdan el hueso, cuando ustedes han llevado anatomía, lo vamos a ver en lo que es la cortical, ¿no? Y la región medular, donde está el hueso trabecular. Entonces, en la cortical de los huesos, sobre todo los huesos largos, no vamos a ver que vamos a constar pues la epífisis y la cortical en la epífisis, entonces vamos a ver las imágenes poco a poco, van a ver que va a tener una línea completamente irregular, ¿no? Como ustedes, de 1 a 2 milímetros de espesor, ¿no? Completamente radiopaca, ¿no? Homogénea, ¿no? Para poder ver poco a poco durante los signos elementales que vamos a ver más adelante. Una de ellas, pues los signos elementales, no se olviden, es la osteoporosis. Y la osteoporosis, no se olviden que hay una disminución de la densidad ósea producto pues por, ¿no? Progresivamente la pérdida de calcio. Por eso que en una de las densidades básicas hemos dicho que es la densidad cálcica. Y luego, conforme va, en este caso el hueso, no se olviden que el hueso está formado desde el punto de vista de sus partes, ¿no? En la epífisis, la metáfisis. Entonces, conforme avanzando la diáfisis, esta cortical, como ven ustedes, es mucho más gruesa. Se va engrosando la cortical y puede llegar, como ven ustedes, hasta 5 milímetros. Claro, eso va a depender también de qué hueso no vamos a poder valorar. Entonces, y esta estructura, esta parte conocida como la diáfisis, va a rodear por el famoso canal medular que acabo de mencionar, que básicamente está formado por el hueso trabecular, la médula roja y la médula amarilla. Y luego, entre estas estructuras, un poco más superior, vamos a encontrar pues al cartílago articular, que normalmente, como ven ustedes, es invisible con la radiografía simple. En otras palabras, el cartílago articular normalmente no debemos visualizarlo. Por eso ahí ven ustedes que hay una limitante, una limitación de la radiografía simple. ¿Se acuerdan que le dije que la radiografía simple también tiene limitaciones? Entonces, una de sus limitaciones, pues, es la que le acabo de mencionar, que no lo, por eso que el cartílago es una técnica que lo vamos a ver mucho mejor con la ecografía o con la resonancia, que son las técnicas ideales. Luego tenemos el periósteo, si ustedes se acuerdan un poco de histología, por eso que la idea que ustedes hagan un recordar de la anatomía, de la histología, se acuerdan que el hueso estaba formado por una de las capas, el periósteo, por eso que si ustedes se dan cuenta, el periósteo va a recubrir la diáfisis. Y otra cosa importante también que no deben olvidarse, que el periósteo también es invisible a los rayos, ¿no? En otras palabras, tampoco no lo vamos a visualizar en una radiografía simple, normal. Se vuelve patológico, o sea, mejor dicho, se vuelve visible cuando se vuelve patológico. Entonces no se olviden esto. Por eso que uno de los signos elementales en patología ósea, que ustedes nunca deben olvidar, por lo menos al finalizar el curso, es la famosa periostitis, también conocida como la reacción perióstica, que se va a volver patológica. Lo vamos a ver más adelante. Y como ven ustedes, el tejido óseo, que también ya ustedes lo conocen perfectamente, va a estar conformado por el tejido esponjoso que acabo de mencionar, en las famosas trabéculas, que se encuentran básicamente en la epífisis y en la metáfisis, y el hueso compacto formado básicamente por la cortical diaficiaria, ¿no? Entonces, un hueso largo desde el punto de vista de la visión radiológica, no se olviden, por eso que cuando ustedes van a describir una lesión, van a describir un hallazgo patológico, tienen que ustedes también mencionar la localización. Por eso que vamos a ver un hueso largo, lo vamos a ver en el epífisis proximal, ¿no? Que es la más extremo, en la parte más extrema, mejor dicho, que está más cercana a la cabeza, pues tiene la superficie corporal, como ya lo mencionamos, que viene a ser pues de 1 a 2 milímetros.
y que contiene, pues, el tejido esponjoso que acabo de mencionar. Luego de la epífisis viene la metáfisis proximal, ¿no? Que igual viene la cortical es fina, las famosas trabéculas, y no se olviden que la metáfisis pues, va a ser lugar de crecimiento, por eso que van a ver ustedes que en los niños, ¿no? Para poder diferenciar, ¿no? Básicamente están ahí los núcleos de crecimiento. Y luego la diáfisis que acabo de mencionarlo, que la cortical pues mucho más gruesa, puede llegar con ustedes hasta 5 milímetros, y que también está conformado por el canal medular. Luego tienen ustedes igual la metáfisis distal y la hipófisis distal, ¿no? Y ahí lo tienen ustedes la imagen. En primer lugar, como ya les comentaba, miren acá la epífisis distal. Entonces la epífisis distal, si ustedes se dan cuenta, tiene, miren, siempre síganme por favor acá el punterito, ¿no? Miren cómo es fina, muy finita, la radiopaca ligeramente, bien su cortical, de 1 a 2, no, máximo 2 milímetros de espesor, y como ven ustedes, básicamente formado por las trabéculas, como ustedes se dan cuenta, como si fuese una red de pescar, ¿no? Que van a ver ustedes la parte central radiolúcida y sus paredes, pues, radiopacas, ¿no? Radiopacas no bien como hablamos de. Y conforme va avanzando la metáfisis distal, miren, va perdiendo un poco ya las trabéculas, para un poco ya tenemos tejido esponjoso. Y por otro lado, la cortical, como ya les dije, conforme va avanzando de la metáfisis a la diáfisis, pero acá ustedes no se olviden, proximal, metáfisis proximal o distal si quieren, y acá si ustedes se dan cuenta, ya la cortical se va engrosando. Miren la cortical, es mucho más gruesa, por eso que hablábamos de hasta 5 milímetros de espesor. Va a depender, como vuelvo a repetir, del hueso que pues, puede ser diferente, en una tibia, el hueso en el fémur, igual diferente pues en un metacarpiano, en una falange. Pero la característica en general de la cortical, como ustedes, es homogénea, radiopaca, y si ustedes se dan cuenta, ¿no? Invisible el periósteo, ¿se dan cuenta? Miren acá. Y luego también no se olviden el famoso canal medular. Entonces acá la parte distal, la parte más cefálica, la parte distal, como ustedes la parte como bien conocida proximal. Entonces, volviendo nuevamente a la epífisis, ¿no? La epífisis, como ven ustedes, está recubierta por una densa cortical radiopaca, fina, como ven ustedes, lineal, homogénea, ya les mencioné hasta más de 1 a 2 milímetros de espesor. Luego esto recubre el cartílago articular, que es invisible, vuelvo a repetir, a los rayos X, ¿no? Luego viene el hueso esponjoso, conforme va avanzando, un poco más ya distal a la parte cefálica, ¿no? Que cada vez, como ven ustedes, se va, ¿no? Un poco ahí, entre comillas, blanqueando, o sea, con mayor densidad sería el término correcto, por eso blanqueada está en comillas, y esto va progresivamente, pues, a medida que se va aproximando la diáfisis. Y las trabéculas, que ya lo vimos, las trabéculas, volvimos nuevamente acá, como ustedes se ven sus paredes, como ustedes unas láminas delgadillas, ¿no? Radiopacas, y la parte central, como ven ustedes, que se visualiza, pues, radiolúcido, por eso miren, pequeñas áreas radiolúcidas que tienen la forma rectangular o circular. Ahí tienen ustedes, miren, una imagen mucho más magnificada de epífisis. Entonces acá, miren, el número 1, la cortical completamente fina, observen acá, miren, bien fina, radiopaca, homogénea. Observen el cartílago articular, completamente invisible. A esto poco a poco nosotros vamos a ir dominando cuando hagamos una evaluación sistemática de una articulación, el famoso espacio articular, que se visualiza completamente homogéneo, simétrico, por eso van a ver ustedes en una de los hallazgos patológicos va a haber una simetría, ¿no? Una simetría del espacio articular. Luego tienen ustedes, miren, el hueso esponjoso, como ya dije, se va blanqueando, o sea, se va volviendo más denso. Miren estas trabéculas que tienen la forma circular, rectangular, con áreas, como ven ustedes, completamente radiolúcidas. Por eso, a medida, como dicen ustedes ahí, que se acerca a la metáfisis, o en este caso a la diáfisis, que es la parte más inferior, se va incrementando su densidad. Incremento de la densidad significa radiopaco, ¿se dan cuenta?
Luego tenemos la diáfisis. No se olviden que la diáfisis está conformada por la cortical, obvio que un hueso largo, y también el canal medular. Entonces no se olviden, como ya les dije, la cortical tiene tres envolturas, ¿no? La perióstica, ¿no? Que es externa, que ya les dije que es invisible, ¿no? A los rayos X, obvio que es lineal, se vuelve patológica, ya les dije, cuando el famoso signo de la radiación perióstica, la interna, que es más endóstica, también conocida como endóstica, que básicamente pues, es muy vascularizada, ¿no? Y la intracortical, generalmente donde está pues los conductos de Haber, si ustedes recuerdan un poco la membrana de Volkmann, ¿no? Entonces, un poco cuando ustedes han estudiado histología, por eso miren, es volver nuevamente a hacer nuestro repaso, ustedes hagan un repaso por anatomía y histología. Y definitivamente estas envolturas, ¿no? Las corticales, mejor dicho, tanto la perióstica, la endóstica, lo vamos a ver de acuerdo a las patologías, como ya les dije, ¿no? Las más frecuentes, pues la patología tumoral, la patología infecciosa, la patología inflamatoria, o también puede ser metabólica, ¿no? No se olviden que en caso, por ejemplo, de una hipocalcemia, una hipercalcemia, en el hiperparatiroidismo, en el hipertiroidismo, estas capas van a alterarse. Y ahí tienen ustedes, miren, la diáfisis, ¿no? Conformada, no se olviden, por su cortical mucho más gruesa, ya les dije hasta 5 milímetros, completamente radiopaca, homogénea, bien fina, como ustedes, y luego pues el famoso canal medular, el número 2, que viene a ser el canal medular, si ustedes se dan cuenta, completamente radiolúcido. No se olviden que la técnica ideal para valorar el canal medular es la resonancia magnética. No se olviden, puede ser pregunta de examen, para el examen teórico práctico. Y lo otro, aparte ya de la anatomía radiológica ósea, vamos a pasar ahora a lo que es la anatomía de la articulación. Entonces, una articulación, si ustedes recuerdan, cuando hicieron ustedes el segmento de osteoarticular también en anatomía, va a ser pues la unión de uno o más huesos, como ustedes, por un conjunto de tejido. Por eso que ustedes se dan cuenta en la parte articular, ¿no? Y ya vamos a contar con lo que es la cápsula, ¿no? Los ligamentos, los meniscos y la sinovial. Esto lo vamos a ver con más detenimiento en la próxima clase cuando damos anatomía y patología de tejido blando, no se olviden. Entonces, si acuerdan ustedes también la clasificación de una articulación, pues la sin artrosis, cuando esta articulación es fija, la anfiartrosis cuando hay mínimo movimiento y la artrosis cuando hay amplio movimiento. Entonces, de acuerdo al tipo de unión de esta articulación, lo vamos a clasificar en tres grandes grupos, ¿no? La fibrosa, cuando hay, por el caso de las suturas, de sinesmosis, por ejemplo, el tipo de ejemplo puede ser con la radiocubital, ¿no? También puede ser en el caso de la tibia peronea, por ejemplo, también, ¿no? La cartilaginosa, por ejemplo, a nivel de la pelvis, en caso de la sínfisis púbica, ¿no? Esta unión, o, por ejemplo, los discos intervertebrales, cuando hagamos, por ejemplo, el capítulo de columna, es la 13ª clase, por ejemplo, ahí van a ver ustedes, por ejemplo, este tipo de articulación de los discos intervertebrales. O también la sinovial, que vamos a ver esto cuando damos la próxima clase, ¿no? Lo que se conoce pues la cápsula articular. Y esto va a estar cubierta o con una envoltura llamada por la membrana sinovial. Ahí, por ejemplo, miren, vamos un poco adelantándonos a esta técnica fabulosa también, que es la resonancia magnética. Y como les dije en la clase inaugural, la resonancia magnética tiene diferentes secuencias. Una de ellas, una de las más valiosas, donde vamos a ver las partes patológicas, la secuencia T2. ¿Y cómo yo lo puedo identificar la secuencia T2? La secuencia T2 básicamente lo vamos a ver que la grasa, como ustedes acá miren la grasa, lo vamos a visualizar hiperintenso, opaco, radiolúcido. Ahora, la tecnología básica de la resonancia. En resonancia, el blanco vamos a llamarlo hiperintenso. Y el negro lo vamos a denominar hipointenso. Entonces, y el otro, para poder yo diferenciar de la secuencia de uno, es que el líquido lo vamos a ver, por ejemplo, miren acá el líquido sinovial, lo vamos a ver hiperintenso, mucho más hiperintenso que la grasa, porque la grasa se ve más intensa o más hiperintensa en T1, le voy adelantando eso.
Y generalmente, por ejemplo, los ligamentos que ven ustedes, estos son los ligamentos cruzados, ¿no? Estamos en la articulación de la rodilla, siempre los ligamentos lo vamos a visualizar hipointenso, tanto en T1 como en T2. Igual como, por ejemplo, miren acá, no, miren la cápsula articular, observen la bolsa serosa, ustedes recuerdan, contiene líquido sinovial, miren la membrana sinovial y también el receso pues sinovial. Todo lo ven ustedes, como ya vimos, la envoltura de una articulación sinovial. Vemos que la abertura básicamente es la cubierta, es por la membrana, como ven ustedes, sinovial. Y también aprovechamos acá de poder ver, miren acá, el menisco. Miren, observen los meniscos que tienen, pues en este caso se ven en este corte, vamos a ver siempre en estas técnicas ya que son tridimensionales, vamos a ver los cortes. Este corte, por ejemplo, es un corte coronal. Los cortes coronales no se olviden que van de adelante hacia atrás. Entonces el menisco no lo vemos acá porque el menisco es como tiene como un semicírculo, ¿se acuerdan? Sus cuernos, ¿no? Los tienen como cuernos. Entonces los meniscos los tienen una señal intermedia, ¿no? Miren, una señal intermedia, ligeramente hiperintensa. No es tan, que digamos, tampoco tan intensa, ¿no? Y otra cosa importante, como ya les dije, miren el cartílago. Yo ya lo puedo visualizar el cartílago, cosa que, por ejemplo, hace rato cuando vimos no lo podemos, ¿no? Se ve y lo dijimos que era invisible en la radiografía simple. Entonces, una cosa importante que ustedes tienen que acordarse, que siempre voy a insistir a lo largo del curso, es que ustedes, como cuando van ustedes a enfrentarse para evaluar un paciente, cuando van a hacer ustedes la anamnesis, igualmente el examen físico, tienen que ustedes hacer una evaluación sistemática, como siempre decimos, una evaluación sistemática de una articulación, o sea, una evaluación sistemática de los senos paranasales, una evaluación sistemática de un tumor benigno, una evaluación sistemática de un tumor óseo. Y eso ustedes tienen que conocerlo, ¿no? Progresivamente, para que puedan ustedes, de cada parámetro, se van desprendiendo diferentes signos, ¿no? Y uno de los parámetros para la evaluación sistemática de una articulación sinovial, no nos olviden primero, es la incidencia, que también lo repasamos la clase pasada, ¿no? La incidencia me va a permitir a mí valorar, ¿no? De manera, como le digo, grosera inicialmente, ¿no? Un determinado hallazgo. Por eso que en la radiografía simple, porque siempre en la radiografía vamos a utilizar pues varias proyecciones. Las que más utilizamos son las proyecciones antero-posterior, no se olvide, y la lateral. Luego vamos a ver las superficies articulares, como ya vimos, ¿no? Son las corticales epifisiarias, lineales, que ya mencionamos que se ven con ligeramente radiopacas, muy irregulares. El espacio articular, que es fundamental, no se olviden, una articulación sinovial, de ahí se desprenden varios signos, que se visualiza radiolúcida, radiotransparente, como ven ustedes, ¿no? Que va a estar comprendida entre las superficies óseas de ambos huesos, ¿no? Luego tenemos los tejidos blandos periarticulares, ¿no? Los tejidos blandos, pues, ya mencioné, ahí mencionamos la cápsula, la bursa, los ligamentos y el tejido graso, que ya acabo de mencionarles en la imagen anterior, ¿no? Que la técnica ideal es la resonancia magnética. Y luego la textura ósea periarticular, ¿no? Donde vamos a ver en la textura ósea las famosas trabéculas, que ya lo vimos, ¿no? En caso de la epífisis, básicamente, o puede llegar hasta la metáfisis, la textura. Y por último, la orientación de los ejes longitudinales del hueso largo, ¿no? Para ver si ha habido alteración, pues, del eje, ¿no? Por ahí vamos a ver también alguna de las simetrías. Y ahí justamente vamos a ver acá, ¿no? Cómo yo tengo que hacer esta evaluación sistemática de una articulación, pues, sinovial. En primer lugar, la incidencia, en este caso la incidencia, ya les dije, viene a ser cómo los rayos X emitidos en este caso por el tubo de rayos X, va a incidir en este caso en la superficie, se puede decir, en este caso de la persona. Entonces significa que los rayos van a incidir de, ¿no?, adelante hacia atrás, por eso se llama antero-posterior. Luego tenemos la superficie articular, que ya vimos que es completamente invisible, se vuelve patológico, o en otras palabras, va a incrementar su densidad, se visualiza radiopaco,
cuando se vuelve patológico, como vamos a ver en las patologías más adelante de las artritis. Luego tenemos el espacio articular, miren, completamente radiolúcido, o sea, negrito. Hay una simetría, por eso yo trazco este eje, el famoso eje longitudinal, porque si hay una simetría, ¿no? Una simetría significa que el eje también se va a modificar, ¿no? También a esto se llama el estrechamiento cuando se vuelve patológico, o también pinzamiento del espacio articular. Luego tenemos la textura ósea, ¿no? Que ven ustedes acá, ¿no? Miren la textura ósea, como acabamos de ver, de la epífisis, ¿no? Las famosas trabéculas, ¿se acuerdan? Unas áreas radiolúcidas con sus paredes radiopacas. Y por último, pues, el eje. Entonces no se olviden que esto puede ser pregunta de examen, ¿no? Que ustedes tienen que mencionarme la evaluación sistemática de una articulación. Por ejemplo, también puedo utilizar yo una proyección lateral. En este caso es una proyección anterior tanto de la rodilla, por decirle, de un paciente adulto, y esto, por ejemplo, ya es de un niño. ¿Se acuerdan que les dije que los núcleos de crecimiento, en caso de la metáfisis, miren acá todavía se están, pues, unificando todavía? Por eso ustedes se dan cuenta, por ejemplo, acá sí puedo yo valorar, miren acá los tejidos blandos, por ejemplo, ¿no? Lo que acabo de mencionar, los tejidos blandos periarticulares, ¿no? Por eso que es un poco difícil, ya les dije, pero miren, si ustedes se dan cuenta, ligeramente hay una pequeña incremento de la densidad que corresponde, por ejemplo, al tendón rotuliano. También, por ejemplo, miren aquí el tendón del cuádriceps acá, que hablando de la densidad básica sería densidad agua. No se olviden las 5 densidades básicas, ¿eh? Por ejemplo, acá no solamente veo la densidad agua, sino también veo la densidad cálcica, y también veo la densidad grasa. Ustedes miren la grasa, este triángulo que está formado por el tendón rotuliano, miren acá. Y la grasa, como ven ustedes, se ve mucho más radiolúcida. Entonces acá podemos aprovechar, por ejemplo, 3 densidades, ¿no? La densidad agua de los tendones, un poco los tejidos blandos también en la parte posterior, la densidad cálcica y por último la densidad, ¿no? Grasa. Por eso miren ahí, tejido graso, la densidad grasa, el famoso espacio subrotuliano. Entonces miren qué interesante cómo, por ejemplo, en esta proyección, porque acá si ustedes se dan cuenta, a las justas, por no decir que no se visualiza la rótula, pero ya en una proyección lateral, yo sí logro visualizar, por ejemplo, la rótula, inclusive la rótula del tendón rotuliano, miren cómo va a unirse pues, a la rótula, la superficie más inferior, ¿no? Igualmente el tendón del cuádriceps. Entonces, en las proyecciones, realmente las incidencias, me van a permitir a mí, ¿no? Ver mejor las estructuras, ¿no? Mucho mejor. Y el eje, como ven ustedes, el eje, por ejemplo, en esta articulación coxofemoral, ¿no? De la pelvis, miren el espacio articular, miren qué bonito, miren acá está, en las superficies articulares, que se visualizan. Ahora es un paciente adulto, por eso que se vea con mayor densidad, más radiopaco, ¿no? El espacio articular, como ven ustedes, y como ven ustedes los tejidos por acá, miren cómo se observa de mayor densidad, ¿no? Que son los tejidos blandos, y el famoso eje. Por ejemplo, si hay una fractura del cuello quirúrgico del fémur, por ejemplo, ¿no? Obvio que el eje se va a modificar, por eso es importante trazar el eje, ¿no? Por eso que miren el eje longitudinal del cuello quirúrgico, por ejemplo, el ángulo cérvico de la cervical diaficial, ¿no? Entonces, es importante, como ustedes, vuelvo a repetir, conocer y ustedes se van a ir familiarizando con esto de la evaluación sistemática. La otra técnica ideal para valorar sobre todo la parte ósea más que la articular es la tomografía computada, ¿no? Entonces ustedes se dan cuenta, la tomografía ya me permite hacer cortes amplios y me va a poder comparar también de forma simétrica las articulaciones. Nunca me olvidaré de decirles que la tomografía computada es una técnica excelente para poder valorar la parte anatómica, morfológica, estructural. Y ahí ya se elimina, porque ya les dije que las técnicas planares, una gramografía clínica, se superponen las estructuras. Y en cambio en la tomografía no, en la tomografía ya puedo ver en 3 dimensiones, como diferentes cortes, los cortes axiales, los cortes coronales o los cortes
Sagitales. Igualmente, voy a poder visualizar perfectamente la cortical. Y no solamente la cortical, sino también las trabéculas, ¿no? Con mejor detalle anatómico, con mejor resolución, si te ve cuando ustedes se ponen a ver pues, en su celular, o que sea, imágenes, algunas fotos con mejor resolución, algo así parecido. Y también tengo mejor visualización. ¿Por qué? De los tejidos blandos, porque yo en la tomografía computada voy a utilizar las diferentes ventanas. Entonces voy a utilizar por un lado, voy a empezar primero ventana ósea, y también puedo utilizar la ventana de tejidos blandos. Y esto me va a permitir una mejor discriminación de los tejidos, de las estructuras, tanto óseas. Entonces, esto se programa, esto lo hace por el tecnólogo médico. Entonces, yo le digo, preséntame las imágenes en ventana ósea y me van a permitir visualizar mejor las estructuras óseas, la cortical, la región medular. Y si yo le digo, preséntame en tejidos blandos, me voy a poder ver mucho mejor. Claro, ya le dije que la técnica para ver tejidos blandos es la resonancia magnética. Por ejemplo, acá, miren, en un corte axial, ¿no? A nivel de la pelvis, exactamente está en las cabezas femorales. Miren, observen cómo me puede delimitar perfectamente la cortical, ¿no? Inclusive la columna anterior de la cavidad acetabular, y igualmente la columna posterior de la cavidad acetabular. Entonces, todo esto que ven ustedes es el espacio articular. Si ustedes se dan cuenta, acá está el recto. O sea, en otras palabras, por acá tienen ustedes los diferentes músculos. Miren los músculos. En otras palabras, en esta que es una ventana ósea, ¿no? Esta es una ventana ósea, ¿no? Una ventana ósea, voy a poder observar o visualizar mejor las estructuras óseas. Pero también yo puedo visualizar mucho mejor las estructuras blandas. Pero para eso tengo yo que, ¿no? Solicitar o yo mismo procesar y presentarlo en tejido blando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, una de las grandes ventajas que tiene la tomografía, como vemos, es que me dan detalles mucho más finos, mucho más anatómicos. No hay superposición de los planos. Acá ya no hay una superposición de los planos. Y esa es una de sus grandes ventajas. La resolución también, o el contraste de los tejidos es mucho mejor. Inclusive, miren acá la C que viene a ser la cabeza femoral. Y no se olviden que este siempre convencionalmente va a ser el lado derecho, y este es el lado izquierdo. Luego tenemos la resonancia magnética, ¿no? También igual articular, ¿no? Ya también puedo hacer cortes mucho más amplios, ¿no? Para ver los tejidos blandos periarticulares, como les dije, sigue siendo el gol estándar, ¿no? Sí, es cierto, yo puedo empezar primero con una ecografía, pero la resonancia tiene mejor rendimiento. Miren, acá una cosa importantísima, me diferencia la médula roja de la médula amarilla, con la diferencia de secuencia, ¿no? De la región medular. Igual, también con la diferente secuencia sí puedo ver si hay proceso inflamatorio de la médula del tejido óseo. La gran resolución, ¿no? Subrayelo eso, ¿no? Como una de las ventajas, pregunta puede ser del examen, ¿no? La gran resolución de los tejidos blandos. Y lo que sí, donde adolece como una gran limitación de la resonancia, nunca se olviden, es para valorar la cortical. Porque hemos visto que el fundamento de la resonancia básicamente me mejora la resolución en estructuras que tienen buena cantidad de agua, de líquido. Y el hueso no tiene mucho líquido, por eso es calcio. Por eso que no tiene generalmente la cortical. Tanto en secuencias de 1, secuencias de 1, de 2, lo vamos a visualizar hipointensa. Por ejemplo, como en este caso, ¿no? Miren la clara visualización. Lo que habíamos visto, ¿se acuerdan? Este triángulo de la región, ¿no? Si acá ustedes se dan cuenta, está el tendón. Miren, el tendón siempre lo vamos a visualizar, los tendones, en otras palabras, el tendón rotuliano, miren, esta es la rótula, lo vamos a visualizar hipointenso. Y miren acá todo lo que hemos visto de la cavidad, ¿no? Detrás del tendón rotuliano, la grasa. Miren, la grasa, ¿se acuerdan que lo vemos radiolúcida, radiografía simple? En la resonancia, en esta secuencia T1, lo vamos a ver, pues, hiperintensa. Acá también, miren. Y la cortical, observen la cortical, ¿no? La cortical, lo estoy recorriendo ahorita, la cortical, lo vamos a ver hipointensa, tanto del fémur, ¿no? Igualmente, miren acá de la tibia, hipointensa.
tanto en secuencia de 1 como en secuencia de 2. Y como ya les dije, en la ecografía osteoarticular me puede también ayudar para la evaluación de los tejidos blandos, ¿no? Entonces, igual como vamos a ver la próxima semana, ¿no? Tejidos blandos, ¿no? Estudio histológico, ¿no? Puedo ver los músculos, puedo ver los tendones, ¿no? Igualmente la aponeurosis, el tejido graso, como una, dentro de lo que ya les dije, del algoritmo diagnóstico, ¿no? Siempre en tejidos blandos, ¿no? Por ejemplo, hay un capítulo muy interesante, siempre se dictan cursos de ecografía musculoesquelética, ¿no? Para poder también igual, ahora con los equipos también de ecografía que han ido mejorando progresivamente. Por ejemplo, ahí miren, ¿no? Esto lo vamos a ver mucho mejor en detalle la próxima clase. Entonces, miren arriba, ¿no? La piel, ¿no? La dermis, ¿no? La hipodermis, el deltoides, que viene a ser un músculo, miren el músculo, miren, los septos fibroadiposos, ¿no? Ahí tienen ustedes, miren cómo se van a ver ustedes con mayor ecogenicidad. Hablando de ecografía, hablamos ya de ecogenicidad. La bursa, ¿no? Miren, la bursa, que recuerde también a ustedes el deltoide, miren cómo se ve como una capa hipoecoica, el tendón, en este caso del supraespinoso, miren, ahí está, estamos en la articulación del hombro, ahí está, el hombro por eso un corte axial, y observen, miren, el cartílago articular, la sinovial, como ya hemos visto hace rato, la cortical del hueso, miren cómo se ve la cortical del hueso hiperecoica o hiperecogénica, y también por la característica, de hecho, me da una sombra acústica, o sea, se ve completamente hipoecoico. Entonces, siempre no se olviden en ecografía, vamos a ver hiperecoico el blanquito, anecoico el negrito, ¿no? Y una cosa importante que ustedes no deben olvidarse son de los signos óseos elementales, ¿no? Siempre ustedes van a poder describir y tienen que mencionar, pues, estos 4 signos óseos elementales. Yo siempre les recomendé a mis grupos que hemos hecho por las clases prácticas, pueden ustedes conseguir como un libro el Herring, ¿no? El Herring, H-E-R-R-I-N-G, el Herring, ¿no? Lo venden también en Amazonas, ¿no? Pueden ustedes también descargar unas páginas que les va a ser útil, ¿no? Es un libro muy didáctico, ¿no? Que ustedes también les puede servir de literatura complementaria. Entonces el Herring, por ejemplo, habla de incremento de la densidad ósea, disminución de la densidad ósea. Cuando ese incremento de la densidad ósea puede ser focal o difusa o generalizada. Y en cambio, cuando hay una disminución de la densidad ósea, puede ser focal o también generalizada. Entonces, la osteoporosis, por ejemplo, se le considera dentro de lo que es la disminución de la densidad generalizada. A diferencia de la osteólisis, es focal. También disminución de la densidad ósea. Y la osteoesclerosis o la esclerosis se considera como incremento de la densidad. Y el otro signo, no se olviden, es la periostitis, ¿no? Otro signo también muy valioso. Entonces la osteoporosis, ya lo mencioné, viene a ser la disminución de la densidad ósea por pérdida de calcio. El calcio que ya vimos, que vamos a ver como una de las densidades básicas, y se ve radiodenso o radiopapo, conforme va en pérdida de la cantidad de calcio en los huesos, se va disminuyendo, o sea, se va volviendo más radiolúcido. Por eso el paciente posteriormente puede seguir fracturas patológicas. La radiografía simple no me detecta la osteoporosis precoz, se ve cuando ya hay osteoporosis más avanzada. Por eso que el gol estándar, pregunta del ENAN hace unos 2 años, es la densitometría ósea, no se olviden, ¿no? Para poder ver osteoporosis o una osteopenia precoz, la técnica de imagen ideal es la densitometría ósea. Entonces, generalmente la radiografía simple me va a detectar cuando hay una pérdida de la densidad ósea, como ven ustedes, más del 30%, ¿no? Con mayor frecuencia, como ven ustedes, generalmente la columna, por eso los pacientes tienen aplastamiento vertebral, ¿no? Igualmente del fémur, por eso el paciente tiene, como vimos, esto del cuello quirúrgico, ¿no? Como vimos hace ratito, esto del eje. El paciente empieza y tiene una fractura patológica. Entonces, los signos radiológicos de la osteoporosis, no se olviden que hay una disminución del espesor de la cortical, igualmente hay un aparente aumento de la densidad de la cortical, o sea que significa que hay una disminución de las trabéculas, ¿no?
Entonces la densidad va a ir progresivamente disminuyendo, por eso desaparece, miren, el blanqueamiento. ¿Se acuerdan ustedes del blanqueamiento que iba desde la epífisis hasta la metáfisis y diáfisis? Desaparecen las trabéculas, hay una amplitud del canal medular y puede haber, como ya les dije, fracturas patológicas. Entonces, volviendo a la imagen, observen, miren acá, el adelgazamiento de la cortical. Miren acá la cortical, esta es una falange, ¿no? La falange proximal, media y distal. Miren acá la cortical de la falange, que también ha disminuido su densidad, pero acá es más evidente. Miren la densidad, acá se ve el hueso rayo opaco, acá se está viendo rayo lúcido, y hay un adelgazamiento de la cortical. Producto de este adelgazamiento, pues aumenta también el canal medular, como ven ustedes ahí. Y la pérdida, como ya vimos, del blanqueamiento, ¿no? La pérdida de la densidad. Vamos a hablar siempre de disminución de la densidad. Y no hay trabécula. ¿Dónde están las trabéculas? Adelgazamiento de las trabéculas. O disculpen, la desaparición del adelgazamiento de la cortical. Más fina, ¿se acuerdan que acá la cortical era, pues, podía llegar hasta 5 milímetros? Va a depender, bueno, acá podemos hablar hasta de 2, 3 milímetros, pero acá definitivamente la cortical está completamente delgada. O, por ejemplo, en la osteoporosis, ¿no? Por eso que los pacientes ya más ancianitas van disminuyendo, van haciendo una cifosis, como ustedes, dorsal. Producto también, miren, los espacios intervertebrales o intercorporales, como ven ustedes, miren cómo hay una disminución muy significativa de la densidad. O sea, ya se ven, las vértebras se van pues radiolúcidas. Las vértebras están completamente radiolúcidas, ustedes se dan cuenta, ¿no? Entonces, igual, como ustedes, puede producirme pues, fracturas patológicas, producto pues, de esta disminución generalizada de la densidad. El otro signo es la osteólisis, ¿no? La osteólisis lo vamos a ver también una imagen radiolúcida, una zona radiolúcida, también conocida como una laguna. Y en la osteólisis hay una destrucción ósea, producto pues, de, si ustedes recuerdan, de la actividad osteoclástica. ¿No? Los osteólisis, destruyen el hueso, ¿no? Entonces, estas lagunas muchas veces pueden estar también sus bordes esclerosados, va a depender mucho para ver si es un tumor benignoso o maligno, y muy típico de los osteólisis tenemos, por ejemplo, el mieloma, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? También, que generalmente los mielomas tienen crecimiento lento, a diferencia que también puede estas zonas o lagunas, ¿no? Tienen sus bordes un poco más irregulares, generalmente son por un tumor maligno que generalmente tiene crecimiento rápido, como el caso puede el osteosarcoma o sarcoma de Ewing, que son los tumores óseos más frecuentes. Acá, por ejemplo, miren, tengo la zona, ¿no? En este caso es una lesión benigna, un fibroma, miren la zona, un área completamente radiolúcida, con sus bordes pues esclerosados, inclusive están tabicándose. Miren la cortical, respeta la cortical, miren qué bonita se ve acá la cortical, completamente radiopaca, homogénea, fina su pared. En otras palabras, si no altera la cortical, lo más probable es que sea un tumor benigno. Pero ahí ustedes ven la imagen radiolúcida, o por ejemplo acá también otra imagen. Siempre cuando yo voy a valorar en una radiografía simple, tengo que pedir dos proyecciones. Miren acá la imagen que se ve también radiolúcida, ¿no? Acá en esta proyección antero-posterior, pero sin embargo miren en la lateral. Y depende, esta es la tibia y este es el peroné. Miren cómo depende la imagen radiolúcida de bordes regulares, por eso se ven bordes nítidos, lo más probable también que sea un tumor óseo, ¿no? Pero la imagen radiolúcida. Y a diferencia del mieloma múltiple, miren las lesiones osteolíticas, que son múltiples, completamente. Miren la gran cantidad. Esta es una típica imagen de un mieloma múltiple que está avanzado, ¿no? Miren cómo la famosa imagen, también conocida de sacabocados, ¿no? Son múltiples. Miren la calota, que normalmente debe visualizarse, pues, se ve completamente las lesiones líticas. Lítica, no se olviden, o también osteolítica. Lítica viene de lisis, destrucción. Otra osteólisis también de miren el borde, por ejemplo, un condrosarcoma, tremenda, miren la lesión lítica, radiolúcida, los bordes completamente difuminados, irregulares, y también destruye la cortical. Observen acá, acá no te destruye la cortical, acá tampoco te destruye la cortical. Acá, si ustedes se dan cuenta, destruye la cortical. Hay una destrucción de la cortical.
Entonces me orienta más a un tumor óseo maligno. Y la osteosclerosis, no, en este caso ya hay una neogénesis, ¿no? Como no es una neosteogénesis del hueso. No se olviden que hay una actividad osteoblástica. Entonces esto me va a originar aumento del espesor y a la larga me puede deformar el hueso. Se va engrosando la cortical, se deforma el hueso, las típicas imágenes de la osteosclerosis, pues la displasia fibrosa, el callo óseo, ¿no? Las artrosis degenerativas, que son típicas, no se olviden. Entonces la osteosclerosis la vamos a ver blanquita, radiopaca. Mírenla, por ejemplo, esta es una osteosclerosis generalizada, porque ustedes se dan cuenta, la mayoría, por no decir la totalidad de los huesos, se ven más radiopacos. Una enfermedad congénita llamada la osteopetrosis. ¿Qué significa la osteopetrosis? Que hay un acelerado, ¿no? Una acelerada neosteogénesis, ¿no? Hay un, ¿qué le digo? Incontrolable en la producción. Hay una, por eso que estos pacientes también sufren con frecuencia fracturas patológicas. O la típica osteosclerosis en patología articular, si ustedes se dan cuenta, de una artrosis degenerativa. Miren aquí, vamos adelantando, ya puede ser pregunta de examen, ¿no? Miren el famoso pinzamiento articular, con su típico ejemplo acá del osteofito, que vamos a ver que es el signo cardinal de la patología articular, ¿no? En este caso degenerativa. Y por último, la periostitis. Como ya vimos, que el periosto normalmente es invisible, pero cuando ya hay un proceso tumoral, infeccioso, inflamatorio, traumático, como acabo de mencionarles, este periósteo pues se vuelve patológico. Y a esto se le conoce como periostitis o también algunos autores la reacción perióstica, y que puede ser diferente tipo de la reacción perióstica. Siempre a los delegados, en el grupo les voy a compartir algunas imágenes básicas, como para que ustedes se van familiarizando siempre. Les voy a mandar, por ejemplo, más tarde terminando la clase, las periostitis, la típica, para que ustedes cada vez se pongan, como se dice, se familiaricen con las imágenes. Entonces, la unilaminar significa que una lámina, la capita, que es típica de las fracturas, las osteomielitis nos ven, es una patología infecciosa. La multilaminar hay varias capitas como capa de cebolla, el tumor de Ewing o el retículo sarcoma, por ejemplo, el famoso triángulo de Coman, como un triangulito, ¿no? Es unilaminar, hay un espolón subperióstico que es maligno, no se olviden que es casi patognomónico de malignidad, y cuando son espiculadas, ¿no? Hay una periostitis, ¿no? Tiene forma de rayo de sol, fuego de hierbas, muy típica del osteosarcoma. Entonces, por ejemplo, acá miren, una osteomielitis, miren, sigan el punterito, miren la cortical y miren cómo se va desprendiendo, miren qué lindo se ve el periósteo acá, ¿no? Este es unilaminar, acá también observen, miren cómo se va desprendiendo, obvio que también hay zonas osteolíticas, ¿no? Igualmente escleróticas. Acá miren múltiples capitas, como capa de cebolla, esta sería la multilaminar, por ejemplo, miren, también que lo vemos mucho en las osteomielitis. Y este es el famoso triángulo de Corno, ¿no? Como un espolón, ahí está el triangulito, miren, ahí lo estoy delimitando, el famoso triángulo, como un espolón del periósteo, obvio. Y la típica imagen como se dice, en los rayos del sol, miren los rayos del sol, por acá también, espiculada, también obvio, con una esclerosis significativa, por eso se ve más radiopaca, no se olviden radiopaca en realidad simple. Y hasta la clase de hoy tenemos que hablar con propiedad, por lo menos de la radiografía simple. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Me están escuchando, ¿no? A ver, Andrea, ¿me escuchas? Andrea, ¿dónde se fue la delegada? Sí, ¿Alguien? Sí, se me escucha. ¿Ah? Sí, Claro, doctor. Ya, preguntas. A ver, preguntas. Todo claro, me dice Mariano Abador. Bueno, esperemos que esté todo claro, porque la idea es que ustedes lo aprendan bien esto, porque les va a ser muy útil, como ya les dije. Ya, entonces si está todo claro, vamos entonces con la segunda parte, pues no se olviden que primero vamos a la anatomía, y luego ya va a cerrar, después no me digan que pregunta, ya lo cerré, ya lo cierro este PPT, para abrir, ¿no?
el siguiente PPT. Entonces, cuando nosotros vamos siempre en las clases, esto va a ser de forma sistemática, volviendo a esa palabrita sistemática, significa puede tener un orden establecido. Ustedes igual cuando van a examinar, pues no van a empezar primero por los pies, ¿no? Igual hay que saber, pues, igual en la historia clínica, todo un orden, ser ordenaditos.